Continuamos con más de Brújula Internacional. Les presentamos nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del embajador de carrera Gerson Rebanales, quien además es nuevo presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Embajador, feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por la Y invitación. felicidades por su nuevo cargo. Gracias, gracias. Trataremos de reinstitucionalizar el colegio después de 18 años de no tener elecciones. Bueno, embajador, hoy usted vino para acá porque es menester hablar sobre el tema que nos mantiene muy pendientes, sobre todo por la importancia que tiene para nuestra soberanía e integridad territorial, el tema del Esequibo y el diferendo entre Guyana y Venezuela por estos 159.000 kilómetros cuadrados de extensión. Embajador, ¿cómo llegamos a este fallo que la Corte emitiera hace exactamente una semana rechazando esa objeción preliminar que presentaba Venezuela, que reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966 y rechaza el laudo arbitral de 1899 que considera nulo e irrito porque carece de toda base jurídica según la posición? Bueno, yo pienso que quien debería estar en esta silla contestando eso del laudo en La Haya del 6 de abril debería ser Julio César, que fue miembro de la delegación de Venezuela a La Haya el día que se dictó este fallo. Pero ya hablando en propiedad, creo que bien es un fallo, fue solamente un recurso de incidencias. No hemos entrado en el fondo de la materia, que es donde Venezuela tiene que, al final y al cabo, ajustar, yo digo que la estrategia a cumplir. Porque hemos tenido dos intentos. La estrategia de Venezuela siempre ha sido, históricamente, negar la Corte Internacional de Justicia. En esta fase se ha tratado con dos recursos fallidos que la Corte decida retirar la demanda unilateral que realizó Guyana. Pero con esta última decisión de la Corte, que si bien el objetivo fundamental, y hay que tener el objetivo fundamental, era las objeciones preliminares que se introdujeron en base al oro monetario. Afortunadamente, la última coletilla del párrafo 107 señala que, sin embargo, la Corte revisará el laudo de París, la fraudulencia. Y yo creo que ahí es donde tenemos la gran oportunidad, el gran recurso de demostrar los vicios del laudo de París. La conspiración que montó el señor de Martens, los vicios de nulidad que tiene. Hay cuestiones gravísimas que no es porque lo diga Venezuela, es que las propias memorias del presidente Cleveland, en el Foreign Office, en el Departamento de Estado, están haciendo la coacción que hizo el señor de Martens cuando le advirtió a los jueces americanos que si no se apegaban a la decisión que ellos tenían, iban a decidir por mayoría y iban a llegar hasta las bocas del Orinoco. ¿Qué caracterizó ese laudo arbitral de París de 1899? Un poco para que los televidentes entiendan el contexto y también sepan algunas evidencias que existen de fraude, de procesos irregulares y sobre todo la entrega después de este territorio. Mira, esto fue un fraude, vamos a llamar, en dos tiempos. El primero es el Tratado de Washington, donde se arma el tribunal que va al laudo de París. Y ahí hay una serie de manejos donde al representante de Venezuela no le informan exactamente qué es lo que están negociando para ese momento. Cuando vamos al laudo de París, Venezuela no está representada, y ese es el primer hecho, el derecho a la defensa. No existió. No existió pero también dentro de ese laudo hubo coacción sobre los jueces, hubo coerción sobre los jueces y hubo dolo. Y eso está demostrado y probado. Por eso es que yo supongo de que muchos analistas señalan que sí, como no hay que ir a la Corte, pero es muy poca la gente que a la hora de la verdad nos ha dicho por qué hay que ir a la Corte. Y es que para ir a la Corte tenemos que tener las pruebas, porque hay una prueba que es como no, la versión de cada quien, pero es que hay documentos desde 1773, el Tratado de Versalles, la Paz de Utrecht, tiene que ver con la propiedad de Venezuela o la pertenencia de Guyana sobre Venezuela. Hasta el propio año 1954, yo he contabilizado más o menos como 11 documentos. Mira,
perdónenme leer que nunca me gusta, pero podríamos mencionar las bulas papales de 1493 y donde se establece la división de la América portuguesa y española. Sí. Está el Tratado de Münster, el Tratado de Utrecht, la cédula real de los límites con Guyana de 1776, la Capitanía General, el Tratado de Amiens. Entonces, hay una cantidad de documentos que tienen que ser bien argumentados por este equipo jurídico. Ahora, la Cancillería ha trabajado en base a eso desde la década de los 70, ¿no? ¿En qué ha avanzado eso? Mira, la Cancillería no es que ahora, a partir del 2002-2020, está trabajando esto. Casi 50 años. Nosotros estamos trabajando esto en la Cancillería, inclusive, vamos a decir que desde el año 60-62, cuando se hacen las primeras denuncias, 62, cuando se hacen las primeras denuncias dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y del 62 al 64 hay una serie de negociaciones que nos llevan al 66, cuando el canciller Iribarren Borges logra la firma del acuerdo de Ginebra, donde se entiende que Inglaterra entendió que había una reclamación. Y la participación de Guyana, quien no tenía ningún derecho a participar, fue por una concesión de buena voluntad de Venezuela. Por eso es que ahí es que donde se fundamenta la objeción preliminar de que Inglaterra tenía algo que ver y participar. Pero, mira, hicieron maroma. La Corte Internacional de Justicia hizo maroma para no contradecir sus propias jurisdicciones con el caso del oro monetario, que era el fundamento básico de nuestra regla. Ahora, ¿qué nos da a nosotros ir a la Corte? Que es lo interesante, porque mira, han habido cantidad de análisis, excelentes análisis de académicos, de periodistas, pero estamos lloviendo sobre el agua mojada. Ya lo que ha sucedido, ya sucedió. Hay que ver hacia adelante las estrategias, las acciones. ¿De dónde debe partir esa nueva estrategia de Venezuela sobre el Esequibo? Revisar el equipo jurídico, porque una sentencia de 14-1 hay que ver dónde se falló, porque fue una concesión de la Corte en la última línea del párrafo 107, donde dice, sin embargo, que es un derecho que tiene Venezuela, está dentro de los estatutos, revisar el proceso. Pero no le podemos dejar entregar, en el caso que Venezuela, al final y al cabo, no vaya a la jurisdicción, no le podemos dejar que sean los 14 magistrados, los 14 magistrados, porque uno es un juez ad hoc que representa a Venezuela, sí, analicen nuestro caso. Nosotros tenemos que ir a ejercer nuestro derecho a la defensa. Y si logramos eso, podemos tener una serie de medidas que aterrorizarían a las transnacionales. Ya vamos a hablar de eso, embajador. Estamos conversando con el doctor Gerson Rebanales, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Hablamos sobre el caso del Esequibo, el diferendo entre Guyana y Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a la pausa y en breve más de Brújula Internacional.